La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Laura Martín Bielsa es diplomada en logopedia en la Universidad de Valencia. Su formación en relación a la voz y la voz profesional es muy amplia. Es Still Master Trainer y facilitadora de Breathwork. También es creadora del contenido y docente del experto universitario en Intervención Clínica de la Patología Vocal y Rehabilitación Fisiológica de la Voz de la Universidad EUNAIS. Fue creadora y dinamizadora de las jornadas Voces Congeladas, presentación de casos clínicos de voz en 2023 y 2024. Y ha dictado y dicta continuamente muchos cursos en relación a los cuidados de la voz en diferentes ámbitos académicos. Hace muy poco ha salido su libro, Ni un respiro, cómo ejercer la logopedia sin ahogarte ni terminar en un burnout. Y quiero decir que su perfil de Instagram es para seguir. Laura produce y comparte contenido valioso, respetuoso y de mucha calidad acerca de la voz, el canto y la logopedia, y también acerca de cómo lidiar con el día a día de esta profesión para que sea disfrutable y una fuente de creación. Tuvimos una conversación muy interesante en la que pudimos hablar acerca de muchos temas en relación a la voz. Entre esos temas, hablamos de la importancia de poder generar una comunidad, un espacio donde las personas se comuniquen y puedan compartir sus experiencias. Un espacio también de formación para logopedas que puedan dialogar entre sí, que se comuniquen y puedan hablar acerca de sus miedos, de sus creencias, de sus inseguridades y de cómo esto no solo influye en nuestro trabajo, sino también en nuestra voz. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Bienvenida, Laura, al podcast. Muchísimas gracias por aceptar. Estoy muy contenta de tenerte acá. Gracias a ti, Magali, porque, bueno, para mí es un placer, de verdad, compartir contigo este espacio y, bueno, y con todas las personas que van a escuchar la entrevista o que la van a ver. Y, bueno, siempre es un placer poder compartir sobre voz y hacer crecer estas comunidades. Así Sí, que gracias. sí, así es. Y bueno, a mí hace rato que yo sigo tu trabajo y me gusta mucho todo el trabajo que vos haces en relación a la difusión. Lo he visto cambiar al respecto. Bueno, quería empezar tal vez con una pregunta grande, una frase que vos tenés, la decís a veces y está en tus propuestas, que es: la voz no está solo en la laringe. Y bueno, me parecía lindo comenzar por ahí. Genial. Es una puerta muy grande, ¿no? La voz no está solo en la laringe. Hace ya un tiempo es verdad que yo introduje como en mi discurso, en mi mensaje, una visión no laringista de la voz o laringocentrista, ¿no? Y es que cada vez, es verdad que cuando empiezas a especializarte en voz, quieres ir más profundo, más profundo, más profundo, más específico, ¿no? ¿Qué se mueve? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Cada engranaje, cada gesto vocal, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo cambia? O sea, saber, vamos, tener una visión 4D en la laringe de cada sonido. Y eso es genial porque te ayuda a ser muy preciso, ¿no?
Pero llega un momento que te llega a la clínica, a la consulta, a las clases, un paciente que no le pasa nada en las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, el problema no viene de que hay una alteración en el tejido o en el movimiento, y sin embargo, él percibe que hay una alteración y que le limita mucho a nivel vocal y comunicativo lo que le pasa, pero no hay una explicación en la laringe. Entonces, ¿dónde buscamos? ¿Dónde podemos encontrar esas respuestas que necesitamos para que el paciente mejore, ¿no? Y ahí es donde empecé a ver que no solo los problemas de voz están en la laringe, y por eso cada vez mi mirada y la que intento o la que doy en los cursos es una visión más amplia, más integral. Y a lo mejor es verdad lo que ya me están diciendo: Laura, tú no haces o no difundes una propuesta de rehabilitación fisiológica de la voz. Y digo, es verdad, quizás se me está quedando corto, Mm, porque mi mirada es integral, es 360, no es laringocentrista, mm. y por tanto no podemos abordar desde mi perspectiva los problemas de la voz solo ahí. Así que para mí tiene mucho sentido una intervención desde esta mirada. Sin duda, sí, 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 súper amplio, súper amplio. Muchas veces, bueno, acá por el podcast han pasado diferentes personas y en general surge a veces, ¿no? No es una discusión, ¿no? Pero este planteo como no sirve, como si fuera, entre comillas, recetar ejercicios, ¿no? Como no nos quedemos solamente en los ejercicios para lo que sea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como una mirada, así como vos decís, integral. eh, y eso, ¿no? Tener presente y mirar a quien está enfrente qué es lo que está necesitando. Eso es que la persona que nos viene no nos viene solo con su voz, nos viene con todo su contexto emocional, corporal, físico, laboral, mm, cultural Mm, también, sí. ¿no? Género. Entonces, abordar todos esos contextos o todo el contexto de la persona solamente desde la laringe para mí ya es imposible, aunque es cierto que la voz, la calidad de la voz como la conocemos, ¿no? Tono, timbre, intensidad, es verdad que con ejercicios, con herramientas, mejora muchísimo, pero luego nos falta la parte de integración, de llevarlo al día a día. Y eso, solo con ejercicios, a mí, y hablo, o sea, con total claridad, y quien quiera que diga, pues sí, porque también me lo han dicho, ¿eh? Pues si eso te ocurre es que no lo sabes hacer. Bueno, pues vale, me da igual. Pero a mí eso se me queda corto, Sí. porque yo he sido paciente de voz hace muchos años, Mm. cuando empecé a trabajar como logopeda, y he sido paciente de otras disciplinas sanitarias. Entonces, yo no quiero que me traten ni me miren por partes. Si tengo un problema hormonal, no quiero que solamente me miren lo hormonal, sé que está ligado a mi contexto. Entonces, quiero una mirada que integre esa parte de mí. Y entonces, yo quiero lo mismo para mis pacientes, poderles dar esa mirada más global. Valiosísimo, sí, te escuchaba y pensaba, bueno, muchas cosas, sobre todo esto de que no nos miren por partes. Sí, creo que a veces, bueno, en determinadas disciplinas tenemos la capacidad de pedirlo de una manera explícita y por ahí en otras no, y acá entran un poco nuestras creencias, ¿no? Lo que decías, lo cultural, ¿no? Mucha gente tiene ideas previas muy fuertes en relación a la voz, por, no sé, por no sentir que la usen de manera profesional y después descubren que sí, que la usan de manera profesional, ¿no? Y a raíz de eso va surgiendo todo que tal vez finalmente, como vos decís, se pueda llegar a la laringe, pero esas creencias finalmente van a incidir mucho más que tal vez esa mejoría de 2 meses en consultorio. Que después, claro, Sí. hay que acompañar todo eso. Sí, sí, la educación, lo pensaba también en relación a cómo se trata el dolor, ¿no? Trabajo mucho en dolor y la importancia de aprender sobre el dolor es lo que finalmente
Eh, Claro, sí, ¿qué representa el dolor para esa persona en su día a día? sí, Un dolor crónico, aunque sea pequeño, pero en la cabeza se siente muy grande porque es crónico y es limitante. mm, Entonces en la voz pasa exactamente lo mismo. Mira, justo estos años, estos últimos años están saliendo taxonomías y sistemas de especificación de la terapia que incluyen, perdón, como una parte muy importante de la terapia, el mindset, o sea, las representaciones mentales mm, que el paciente tiene sobre su voz. Pero fíjate, cuando hablamos de disfonía comportamental, de disfonías funcionales, normalmente, ¿a qué nos dicen que están ligadas? Al mal uso y al abuso. Es decir, te culpo al sí. paciente. Es mi culpa porque he abusado. Y eso tiene una connotación negativa. Y otra, no lo sé usar, mal uso. Ostras, ¿cómo puede ser que haya venido al mundo sin saber usar la voz? O sea, que estoy haciendo algo mal, Y ¿no? O tanta sea, gente lo hace sin pensar también, ¿no? claro, es que es todo desde una mirada negativa que te merma a nivel emocional. Y Mm, dices, bueno, vale, mal uso y abuso. ¿Respecto a qué y a quién? Porque a lo mejor una persona que está con su grupo de amigas habla lo mismo, están en el mismo contexto, o sea, hace el mismo uso y el mismo abuso, pero ella se queda sin voz después de una reunión social y todas sus demás amigas no. Y le dices, no, es que no sabes usar la voz. Perdona, llevo hablando toda la vida. No, pero lo haces mal. Hola. O sea, a mí estos términos cada vez me chirrían más mm, porque, vale, sí que me gusta poner la responsabilidad en el paciente porque es algo comportamental, pero no es elegido. Yo no me comporto vocalmente mal a propósito. O sea, es por algo que mi sistema ha tenido que reajustarse y por eso se comporta de esa manera. Ahora, ¿cuál es la primera piedra que me desajustó el sistema? claro. Ahí es donde tenemos que rascar. Y por eso no es una visión laringocentrista o laringista, porque la voz nos está dando la información de que algo está pasando en un sistema, pero Exacto. no es solo en el sistema fonador. Es que hay que mirar muchísimo más allá. Mm, qué valioso, qué valioso. Me acordaba de este proyecto, em, bueno, tan lindo que vos tenés, que a mí me gustó mucho, lo pude seguir desde los inicios, que es Voces Congeladas. eh, y bueno, si tenés Sí, ganas de contar un poco de qué se trata. pues a ver, Voces Congeladas salió como pistoletazo de arranque de, de mi formación o de la formación que ofrezco como experto universitario en rehabilitación fisiológica de la voz. Fue como el punto de inicio, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que quería o cuál es el motivo de que sigan, ¿no? Cada año estas jornadas? Es el poner en valor todo el trabajo que hacen las logopedas que se están formando en voz, que tienen unos miedos aterradores a comunicar también lo que hacen y que no se aprecian demasiado como terapeutas y que puedan compartirlo con otras compañías y decir, oye, que esto sirve, que lo que estoy haciendo funciona y ojo, que a lo mejor en las mismas jornadas aparecen 5 casos de nódulos y hay 5 abordajes diferentes. Distinto, sí. Y dices, bien, está bien. O 5 de pólipo, o de parálisis, o de disfonía comportamental sin lesión estructural, ¿no? Y dices, es que eso es la terapia. Poder hacer con cada paciente lo que hay que hacer con cada paciente y no lo que nos diga un manual o un listado de ejercicios. Pero es verdad que como no tenemos protocolos muy cerrados, cuando una persona no tiene un conocimiento global sobre la voz, ni profundo, como hemos dicho antes, se sienta insegura, ¿no? Porque dices, ¿por dónde empiezo?
Mm, Pues es que no se empieza por hacer un glissando ascendente y ahí entra todo y cabe cualquier patología, mm, ¿no? Sí que es verdad que luego ves muchos puntos en común. En voces congeladas se ve una estructura común en los casos que resuelven las alumnas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el experto, la primera parte que hacemos de reflexión nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento, ¿no? El decir, vale, voy a dar estos pasos en la valoración perceptual, estos pasos en la valoración objetiva, que me están indicando y qué elijo después en la terapia a base de lo que he descubierto en la anamnesis, ¿no? En la valoración. Entonces, esa estructura de nuestro pensamiento, que no quiere decir limitada, sino con una metodología clara, te ayuda a después, y va la redundancia, ¿no? A tener claridad en la terapia. Y claro. luego, yo siempre lo digo, si la terapia vocal es fácil, entre comillas, una vez que tienes el conocimiento. Lo Mm. difícil es integrar todas las partes que conlleva la voz. Sí, claro. Sí, sí. Esto de los protocolos no tan, no sé, por ahí cerrados, también, ¿no? Me parece que responde dentro de todo a una mirada más integral, ¿no? Como que está esta mirada, pero también puede aparecer otra, ¿no? Entonces eso puede dar al principio mucha incertidumbre, como, no, 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 por favor, decime qué tengo que hacer, pero por el otro lado también es una ayuda, ¿no? Decir, ay, puedo hacer esto, pero también existe la posibilidad de que vaya, no sé, intuya que hay algo más o distinto y tengo el espacio. Sí, me parece que es hermoso que hayas generado comunidad, ¿no? Con esta famosa frase, nadie se salva solo, es como que ¿No? importantísimo, ¿no? Esto de poder compartir, debatir, acompañar, que lejos de quitar trabajo lo suma, ¿no? Como que lo reparte, lo construye, lo difunde, ¿no? La importancia bueno, en este marco del mes de la voz, abril, ¿no? La importancia de difundir acerca de la importancia de la voz, de cuidarla, de todo lo que implica. Y de cómo has dicho, ¿no? De hacerlo acompañadas, lo del crear la comunidad. Yo estoy viendo que en los cursos el mayor cambio que se produce es en nuestro propio mindset, Mm, en el empoderamiento que, vale, el conocimiento va a estar en el experto, pero a mí no me importa cuántos papers te leas, me importa qué vas a hacer después con ese conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad se ve muy bien cómo los alumnos entre ellos se van impulsando, ¿no? Y cuando uno tiene una duda, hay otro que dice, hey, intenta esto, prueba lo otro, has mirado por aquí, has mirado por allá. Y yo siempre les digo que todos somos logopedas, esa base la tenemos. Todos somos especialistas en voz, ¿no? Cuando acaban. claro. Pero luego hay una persona que es coach, hay otra persona que es instructor de yoga, hay otra persona que es músico, hay otra persona que es cantante y cada uno le da una esencia diferente a su terapia, ¿no? Y eso en la comunidad, ¿qué hace? Suma, Mm, suma y suma y suma. El experto que hemos nombrado es el primero, después hacemos como el segundo paso que es el de casos clínicos. En el de casos clínicos es una locura, mm. porque nos podemos estar 4 horas debatiendo sobre un caso, no para sacar conclusiones, no para decir esta sería la mejor manera de hacerlo, sino para decir, ¿nos hemos dado cuenta de que esta posibilidad está también? Sí. ¿O de que el paciente nos contestó esto en la anamnesis y de aquí podríamos tirar del hilo y darle otro enfoque? Y eso es súper bonito, ¿no? El decir, ostras, cuántas formas diferentes y correctas hay de llevar al paciente del punto A de patología o alteración a voz normal, integrada o comunicación
consciente en su día a día. Y vamos, yo creo que la comunidad y el poder hacer ese aprendizaje en grupo y enriquecerte de la inteligencia de los demás, mm, para mí ya no veo otra posibilidad, ¿no? De Sí. hacerte experto. Es verdad, sí, ¿no? Como que eh, tal vez antes el expertise venía por una figura de mucha soledad, mucho conocimiento, ¿no? Y ahora justamente creo que, bueno, habilidades comunicativas, ¿no? Desarrollarlas cada vez más, poder tener este diálogo con colegas, con una misma, con nuestros pensamientos y con esto, poder estar debatiendo 4 horas sin querer imponer una verdad, simplemente estar como observando todas las posibilidades, sí, de una práctica hermosa. Es que no hay una verdad, de hecho, en voces congeladas, siempre cuando empezamos a prepararlas les surge el miedo, ¿no? Pero ¿y si, porque hay gente que lo empieza a elaborar a la vez que empezamos el experto y no saben cómo va a ir la evolución de su paciente, ¿no? Claro. Y dices, ¿y qué más da? Es que también tenemos que asumir que hay pacientes que evolucionan según lo que nosotros hemos imaginado o reflexionado. Hay pacientes que no, porque no hemos a lo mejor tenido en cuenta suficientemente su contexto. Hay pacientes que abandonan la terapia Sí, claro. y hay veces bueno, pues que no elegimos adecuadamente la mejor terapia para él, pero no porque lo hagamos a propósito, otra vez lo mismo, ¿no? No nos vamos a culpar. Yo hoy no hago las mismas intervenciones o rehabilitaciones que hace un año, ni que hace No. 2, ni que hace 5. Entonces, mientras tú des hoy a tu paciente tu mejor rehabilitación vocal, Mm. no es que no vaya a ser la perfecta, pero sí va a ser la correcta, Sí, porque es la que tú puedes hacer hoy, ¿no? Y esto en voces congeladas también es un miedo, es una barrera, una creencia que, que rompen las alumnas que presentan, porque es que no tienes que poner la intervención perfecta. Y yo en los cursos en el que hacemos de casos clínicos, yo pongo de todo. Pacientes que mejoran, pacientes que no mejoran, pacientes que no siguen las pautas que les damos, pacientes que abandonan. sí. Incluso el caso de una paciente que me dijo, lo que haces no sirve para nada. Genial, a ti no te está sirviendo, quizás no es el momento de que tú recibas logopedia. Claro, Ya está. Porque yo soy la misma logopeda para todos. Tengo el mismo conocimiento, los mismos valores, los mismos principios. sí, Entonces, en esa parte tenemos que estar tranquilas. sí. Y me preguntaba, ¿qué te llevó a ser logopeda, a buscar este camino? ¿Lo supiste siempre o fue algo que descubriste? No lo supe de siempre, esto no ha sido vocacional. Em, sí que es verdad que yo fui a logopeda de Mm, pequeña, porque no decía la R, pero más allá de eso yo no había tenido contacto con la logopedia. Estudié logopedia como segunda carrera, mm. pero sí que es verdad que recuerdo que cuando volvía a casa los fines de semana, mis padres me decían, se nota que esto te gusta más que magisterio, porque de magisterio no nos hablabas y con esto nos calientas la cabeza cada vez que vienes. Ay, claro, yo venía y sí que hablaba de lo que estaba estudiando, de lo que estaba aprendiendo, ¿no? Me especialicé primero en otro área, en atención temprana y en motricidad orofacial. Y a la voz llegué porque abrí mi propia consulta. Ya está. Entonces, al abrir mi propia consulta empezaron a llegarme pacientes de voz y Mm. dije, no tienes ni idea. Vas a meter la pata, la vas a cagar. Y esa responsabilidad, ¿no? Con el paciente me hizo empezar a formarme en voz. Mm. Eso sí, fue empezar y no parar, me enganché. Claro, Me enganchó muchísimo, empecé a consumir todo lo que había de voz a mi alcance. No había tanta formación online, pero vamos, iba a todo, todo lo que podía hacer, todo lo que podía leer.
Y desde entonces hasta ahora, Mm. han pasado ¿cuántos años? ¿Y cómo llegaste a Still Voice Training? Pues mira, a Steve Voice Training llegué porque cuando estaba trabajando en atención temprana, yo me quedaba sin voz. Mm. Hacíamos como 12 o 13 sesiones al día con niños pequeños, a veces en grupo, y acababa fatigada, pero bien, bien. No tenía patología, fui a mirarme, me mandaron al otorrino, o sea, al logopeda, y una compañera me dijo, me habló del modelo, ¿no? Mm. Pero se quedó ahí. Y me dijo, sí, y aquí en Zaragoza hay una chica que lo hace, que se llama Alicia Ah, Romero, tal. claro. Y entonces trabajaba en Zaragoza y yo, pues a mí esto ni fu ni fa. En ese momento yo estaba en temprana, ¿vale? En atención temprana con Sí. los niños con discapacidad. Y cuando monté mi clínica y me empezaron a llegar casos, le escribí a mi compañera y le dije, por favor, dime quién era esta mujer de Zaragoza que hacía eso de lo que me hablaste. Y casualmente, ese mismo año Alicia Romero organizó un nivel 1 de estilo en Zaragoza Mm. y, y ya fui. Lo hice, quedé encantada. O sea, fue como que todo empezó a encajar. Sí, ¿Sabes? Se unía la parte que yo conocía de anatomía, biomecánica, acústica, con lo que escuchaba y yo podía hacer. Pero yo nunca había puesto a prueba mi voz. Brutal. O sea, ese fin de semana fue un bombazo sí, para mí. La siguiente semana yo empecé clases particulares con Alicia. claro. Y bueno, ahora somos amigas, trabajamos juntas, Ah, divulgamos sobre los mismos temas y bueno, y siempre tenemos muchas ideas en la cabeza que no tenemos tiempo para implementar, pero ese fue el inicio. qué bueno. ¿Y disfrutás cantando? ¿Te gusta cantar algo en particular? Me gusta cantar y lo disfruto, pero yo no soy cantante, esto lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, el canto es una forma de expresión y Ujú. normalmente es para sacar afuera, ¿no? Y a mí me sirve para sacar afuera, para expresarme, pero sin público. Mm. Yo canto en el coche, en casa, cuando estoy sola, cuando a lo mejor hay alguna fiesta, así que bueno, karaoke, tal, no sé qué, pero no soy cantante. Entonces, esa parte artística no la tengo cultivada tampoco, em, pero sí canto. Sí, claro. Sí, importante eso, ¿no? Como saber que, bueno, como diría yo, Westil, todos podemos cantar y la importancia de Sí, saberlo y entenderlo esto como un modo de expresión que está a la mano y que yo diría que este ser cantante no implica tantas otras cosas que tienen que ver con un sistema cuasi claro. empresarial que uno puede no querer estar ahí y cantar lo mismo. O sea. Claro, o sea, yo cantar sí que canto y de hecho, bueno, yo trabajo con voz profesional cantada básicamente, ¿no? Sí. Tengo algunos otros perfiles, pero sobre todo cantantes. Entonces, sí que canto, aparte porque estás expuesto, ¿no? Y tal. Y recuerdo a uno de mis pacientes, un adolescente, que una vez me dijo, "¿Y por qué no te presentas al casting?" No, un casting que él estaba preparando y me quedé así. ¿Yo? Digo, porque tú eres capaz de subirte a un escenario delante de un montón de personas, ¿no? En un musical. Digo, yo me subo a un escenario y me cago. O sea, me temblaría todo, a cantar, a Sí, expresar, sí, a exponer, a hablar sobre voz es otra cosa, es otra lo que... cosa. A cantar, wow, Mm. no sé, me tenían que sacar de ahí desmayada de los nervios. Y contarme después qué pasó. Sí, Laura, te caíste. Ah, vale, bien, ya está, no pasa nada. Bueno, pero me parece importante, ¿no? Saber eso, ¿no? Que además la voz tiene tantos usos. Y esto mismo, ¿no? Como vos decís, pararme frente al público. Y a veces veo que hay aspectos como, no sé, de cursos de oratoria
donde no sé, el uso de la voz no está tampoco como demasiado contemplado, se trabaja solamente los aspectos de la sensación de sentirse expuesto, expuesta, y bueno, y sigue siendo también un todo, que ahí también se necesita una laringe y todo Sí, lo demás, pero sí, como... sí. Yo lo que sí que veo con los cursos de oratoria o cuando he trabajado la voz con algún comunicador, con algún speaker, es que cuando ellos, o sea, cuando todo su discurso y lo que van a comunicar está bien alineado con su persona, la voz va. Ah, sí. La voz va. Ahora, cuando estás inseguro porque estás empezando, cuando todavía no te crees demasiado tu mensaje, Mm. tu valor, el valor que estás aportando, la voz no tira, porque hay una limitación no física, es emocional, hay un miedo al juicio, a hacer la vergüenza, ¿no? A hacer el ridículo, mm, o simplemente eso, que todavía no crees en el mensaje que estás transmitiendo potentemente. Y ahí la voz es cuando patina y resbala y no sale o notas esa resistencia que te puede generar una fatiga. Pero es cierto que en muchos cursos de oratoria esta parte de cuidados también de la voz, en el profesional de la voz, no se tienen en cuenta. Qué valioso esto que decís de cuando todo está alineado, la voz sucede, pienso en los trabajos con actrices y actores que se sigue pidiendo esto de proyectar la voz a la butaca 80, ¿no? Y todo queda en un trabajo como casi de grito. Y esto que decías, ¿no? Cuando una está segura de que en eso también está la propia verdad, la seguridad, lo que hay para compartir, la voz va. La voz va. Y lo que has dicho de proyectar la voz hasta allí, que parece casi un grito. Cuando una persona comunica de esta manera, el grito, un tono demasiado elevado, que no está bien proyectado, ¿no? Que no está alineado, como hemos dicho, lo que genera es rechazo. Mm, Es una mirada hacia otro lado porque esto no me transmite, no me llega con la energía que me tiene que llegar. Y ahí el mayor perjudicado es la persona que está hablando, porque normalmente, si es actor, ¿no? Tienes que transmitir una emoción al público, no estás llegando. Por lo tanto, si no eres un buen actor, que no consigues generar esa emoción en el público, ojo con los contratos que te van a llegar, ¿no? Hay veces que está como sobreactuado, mm, pero es que en escenarios de comunicación, de conferencias, pasa exactamente lo mismo. mm, Tú ves una charla TED y la gente no grita, no está sobreactuado. mm, Se transmite verdad. ¿Y eso qué genera? Cercanía, que te miren, que te escuchen, que te compren. Y cuando estás sobreactuado es totalmente al revés, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando la persona y su mensaje no están alineadas, cree que tiene que gritarlo mm, para hacerse oír, ¿no? ¿Qué sí, manera tengo de que escuchen mi mensaje? Gritando y ahí pierden. Pero esto pasa lo mismo en una conversación del día a día sí, en la que hay conflicto, el que grita pierde, pierde, sí, sí. el que grita pierde porque el grito, lo impostado, denota falta de autoridad, falta de Mm, razón, falta de verdad. Y eso el que está al otro lado lo percibe. sí, sí, sin duda. ¿Cuánto para hablar? ¿Cuánto surge? Me va surgiendo así como un montón. No sé cuánto rato tienes, yo tengo palique para rato, como puedes ver. Qué suerte, gracias. Bueno, hablamos un poco de, así, de esto de los cuidados de la voz y siempre con todo justamente, valga la redundancia, el cuidado de lo que uno transmite, a veces tratando de evitar el tip, ¿no? Y este tipo de cosas.
de alguna manera hay algo que gusta mucho en términos de cómo cuidarse la voz y la gente se sigue sorprendiendo ante algunos detalles. Yo misma me sorprendí mucho acerca de lo que vos contás de algunos de los motivos de la deshidratación, que si tenés ganas me encantaría que lo compartas porque para mí fue algo muy valioso y bueno, por ahí puede acompañar a alguien más. Y mira, a esto he llegado gracias a esta mirada no laringista, Mm, ¿eh? Muchas veces las alumnas me dicen, pero ¿cómo te da tiempo a leer todo? Digo, es que no solo tenemos que leer de logopedia, tenemos que leer de salud, porque somos sanitarios, ¿no? Y, y a esta parte de la deshidratación llegué en primer lugar por vivencia propia también, ¿no? A mí no, yo no tengo ganas de agua. No soy una persona que tenga sensación de sed mm, y me cuesta beber agua. Y yo decía, "Ay". Me forzaba a beber agua, pero no notaba ni mejoría en la voz, ni empeoramiento cuando bebo menos. Entonces dices, sí. si yo bebo poca agua y mi voz no se machaca, ¿por qué puede ser? Mm, ¿O por qué estoy pautando 2 litros de agua al día a mis pacientes cuando yo no me los bebo? sí, sí. O sea, y cuando sé que no está ligado una cosa con la otra. Ojo, la hidratación es necesaria para todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar en mí misma cómo es que yo con la poca cantidad de agua que bebía, sí que me mantenía o no notaba sequedad en la laringe. Mm, Y como otra gente que se hidrata mucho porque bebe mucha agua, tiene sequedad. Y aquí pueden, lo que descubrí fue varias vías. La del estrés es una. El estrés hace, el estrés, la ansiedad, el miedo hace que se te seque la boca. sí. Eso es supervivencia, ¿vale? En ese momento, si tú bebes agua, calmas tu sistema parasimpático y simpático, ¿no? Calmas en simpático, le dices todo está bien y ya te empiezas a autorregular. Por otro lado estaba el sistema común de mucosas. ¿Qué está pasando en tu intestino? ¿Qué está pasando en tu estómago? ¿Qué está pasando en tu esófago? Temas de reflujo, de cómo tu cuerpo absorbe el agua que tú estás metiendo o la elimina Claro. sin absorber. Y entonces ahí en la anamnesis es muy importante preguntar por estas partes, estos sistemas también, ¿no? Y luego la otra es la respiración. Si respiramos por la boca, perdemos el 40% más de hidratación que si respiramos por la nariz. Que no quiere decir que cuando estamos hablando, cantando, tengamos que respirar 100% por la nariz. Sabemos que eso es imposible. Mm. Pero si durante las 8 horas de descanso nocturno estás así, con la boca abierta, Es una buena imagen esa. claro, dices, ¿qué estás haciendo? Uno, directamente se te seca la boca. Sí. Dos, estás perdiendo esa hidratación sistémica. Ya puedes beber 2 litros al día siguiente, tres, que no lo vas a recuperar porque vuelves a dormir con la boca abierta, Sí. ¿no? Entonces, puede parecer muy agresivo el taparse la boca con un esparadrapo por la noche. Y es verdad que hay que hacer una buena valoración para ver si la vía aérea superior es competente, es permeable, es funcional, antes de taparse la boca. Y muchas veces se requiere una adaptación a llevar la boca tapada porque sientes como que Sí. no vas a poder respirar, porque tu cuerpo se ha olvidado de que tienes nariz. Ujú. Pero en Sí. eso consiste, en que tu cuerpo vuelva a recordarte Mm, que tienes una nariz que funciona, mm, por la que el aire entra caliente, húmedo, limpio, lento y suave. Y cuando entra lento y suave, la respiración es más completa, profunda, que tampoco es la que buscamos durante el habla y el canto, ¿no? De forma premeditada, pero sí durante el descanso, porque durante el descanso
aparte de no perder ese agua, esa hidratación, el cuerpo se está reparando. Claro. Y si respiro por la boca, no voy a descansar bien, mi cuerpo no se va a recuperar. O sea, tenemos un 2 por 1 ahí. Sí, qué valioso incluso esto que vos decís, ¿no? Como voy a recomendar algo con respecto al agua cuando yo no lo hago del todo y poder observarse, investigarlo, porque a veces pasa eso, ¿no? Como, bueno, hay que hacer esto, 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 no lo haces, bueno, vos tenés la culpa, señor, señora paciente, resolvelo, volvé. Cuando una por ahí no tiene esos mismos hábitos. Eso me pareció de un valor humano que lo agradezco, ¿no? Con una honestidad que sí, me parece muy valioso y yo creo que eso las personas lo ven, ¿no? Como cuando un profesional deshumaniza. Decir, "Mirá, a mí también me cuesta, a mí me pasa esto. Em, y como vos decís, esta situación yo también la aprendí de manera como paciente a través de la odontología y la posición de la lengua, otro factor que creo que se está como que está revolucionando un montón de ámbitos, ¿no? Esto de, sí, de que la lengua vaya arriba para que seamos menos respiradores orales y más respiradores nasales, que más allá de que para hablar y cantar no sea 100%, ¿no? Como con la nariz, porque hay épocas, ¿no? Como cuando se habilitó la respiración oral fue como, "¡Ah! Se puede respirar por la boca, ahora todos por la boca, ahora todos por... prohibida la nariz, ¿no? Como eso y como... Bueno, de nuevo volvemos a Joe Westil, que la respiración se va encontrando con lo que, con lo que surge, Ay, incluso con las actividades que haya que hacer, pero tener un momento, ¿no? De que los reposos, los descansos, poder, esto, volver a la calma, volver a que el sistema se regule, la respiración por la nariz es fundamental, porque esa posición que vos haces como de esto, sí, habla de, pienso también, ¿no? En la posición, en la alineación de la cabeza, ¿no? Con respecto al ir hacia arriba, es un todo. el velo, todo, 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 todo. Pero fíjate, estamos hablando de ir hacia una respiración funcional. Sí, ¿Qué es una respiración funcional? La que se adapta a la función que tienes que desempeñar. A nadie se le ocurre respirar lento, suave, profundo, si tiene que echar a correr porque pierde el autobús. sí, Ojo, está demostrado que el que corre, si entrenas su carrera respirando por la nariz, aumenta su rendimiento deportivo. Mm, En las primeras fases de esta transición de cambiar de respiración oral durante el entrenamiento a respiración nasal, se retrocede en el rendimiento deportivo, pero luego el avance es muchísimo mayor, claro. ¿no? Entonces, qué bien, qué bueno, como has dicho, ¿no? Que ahora en canto, en voz, podemos coger aire por la boca cuando la pausa, por ejemplo, es demasiado breve. Pero ahora, ¿cómo está entrando ese aire ahí? ¿Está entrando en un sistema colapsado, Mm, con un tirón laríngeo muy grande, con mucha tensión en la zona del cuello, o está entrando libre, sin ruido, sin forzarlo? Yo siempre digo, es que tú no tienes que coger el aire entra. sí. Cuando dejas de hacer, ¿no? Esto viene de Alexander más, ¿no? De dejar de hacer. Si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, el aire entra. Mm, Y quizás entonces sí lo notas un poquito más en la panza, pero no porque tú fuerces el que vaya ahí, sino porque esa parte también se activa. No porque se sobreactiva, sino porque también se activa. Pero va solo, eso es lo difícil, dejar de hacer. sí. Bueno, sí, en términos alexandrianos sería como dejo de interferir en esto, ¿no? Que quiero, cómo interferimos, sí. Bueno, me das pie a esta sección que tenemos en el podcast. El aire lo da la panza. Siempre se habla de esa respiración costodiafragmática. ¿Cuándo? ¿Para qué? Para hacer un belting. No puedo hacer ese tipo de respiración, ¿no? O incluso para hacer un filado, una nota pianísimo,
no necesito estar ahí. En otras funciones de tu día a día, bien, vale, lo compro. O incluso para entrar en la parte somática de la persona, ¿no? En la parte más emocional, sí que se emplea una respiración más de llevar el aire a la panza fuertemente durante mucho tiempo, como no es un training, ¿eh? Sino es algo más experiencial. ¿Para qué? Para acceder a la parte emocional de lo que a la persona le esté ocurriendo. Mm, Que después a lo mejor tiene efecto en la voz, o no. Pero no es el coge aire, llena la panza, aguántalo, manténlo ahí, ¿no? El sosteño y el apoyo. No, no es con ese esfuerzo en la barriga. De hecho, y esto ya lo dijo Mara Belau hace años, toda la respiración costodiafragmática completa y profunda conlleva una alta presión subglótica. mm, Entonces, si yo tengo mis pulmones llenos hasta el infinito y más allá, ¿dónde o cómo mi cuerpo va a poder después hacer que el aire se convierta, no salga, se convierta poco a poco y lentamente en sonido? Es imposible porque vamos a tener que estar interfiriendo, como has dicho antes tú, ¿no? En esa salida, sosteniéndolo con una musculatura que ya no va a estar en equilibrio. Y por tanto, si ya no hay equilibrio, se nos va todo al garete, que se dice aquí. Bueno, también tenía ganas de si vos tenés ganas de que hablemos un poco de qué es este trabajo breathwork en el que te formaste. Breathwork es como ahora, es una palabra como que está muy, muy en auge, ¿no? Al Ujú, menos aquí. Y precisamente es esta parte más somática, ¿no? Es, como dice Nazaret Castellanos, la respiración es la puerta de entrada al sistema emocional. ¿Vale? Es la llave más rápida. No quiere decir que sea la única. El coaching, la programación neurolingüística, todo esto del mindset que hemos dicho, el cómo acompañamos, el cómo integramos el contexto también. Pero en la respiración podemos encontrar una herramienta para que el paciente transite lo que le está pasando sin necesidad de tener que verbalizarlo, mm, si no quiere, ¿vale? Entonces, hay muchas técnicas para hacer breathwork, hay muchas maneras de hacer una sesión. Hay que hacer unos pasos porque un proceso emocional como el que se puede abrir en una sesión de breathwork, hay que saber cerrarlo. No puedes dejar al paciente ahí, "Ah, y ahora con esto te vas a casa", ¿no? Porque pueden salir emociones muy, muy fuertes y abrirse procesos emocionales muy potentes. Pero básicamente consiste en hacer una respiración más activa, ¿vale? Por tiempos prolongados. A veces es por nariz, a veces es por boca, a veces se alterna, ujú, a veces es circular y conectada, a veces se hacen apneas en función de lo que busques. Y lo que conseguimos es cambiar las ondas cerebrales, cambiar cómo están las ondas cerebrales en ese momento a través de la respiración. Se cambian y entonces después tenemos un momento que podríamos llamar de estado más meditativo o un momento en el que a nivel emocional permitimos más o somos más susceptibles. ¿Para qué? Para reprogramar mm, nuestros patrones, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza en este momento en el que después de esa respiración activa aprovechamos este otro momento de la sesión para trabajar esas creencias que el paciente pueda tener sobre la voz
con técnicas de coaching, con programación neurolingüística, porque hemos cambiado el- la manera en que la mente del paciente acepta el cambio, Mm. ¿vale? Sí, Entonces, se puede llamar breathwork, respiración somática, holotrópica. Hay matices entre todas ellas, pero yo invito a probarla, igual que la voz, primero en primera persona. sí, Como hemos dicho también del agua, de la respiración. Yo no me hubiese hecho esas preguntas si a mí no me hubiese pasado, ¿no? Entonces, hacer alguna sesión de breathwork, de respiración somática, buteico también, aunque no entra a lo mejor en toda esta parte más somática, pero es más funcional. Y también, o sea, experimentar en tu propio cuerpo, en tu propia voz, lo que ocurre cuando trabajas tu respiración de forma aislada. mm, Aquí no se hacen ejercicios de voz. mm, Porque sí, ya sabemos, ¿no? La respiración aislada no mejora los parámetros objetivos de la voz. Lo compro, lo sé, lo integro en mis terapias. No hago respiración para mejorar parámetros acústicos, pero no me puedo olvidar del contexto emocional del paciente. totalmente. Sí, qué hermoso. Volvemos al principio. Y también pensaba em, que creo que gran parte de esa lucha de decir, no hagamos respiración aislada, sin la voz, que durante tanto tiempo fue lo que antes una clase de canto era llegar a hacer 30 minutos de respiración, agarrarse de las costillas, moverlas, ¿no? Como todo eso, relajación. Pero pienso que estaba todo muy aislado, como por partes. Eran minutos de esto, minutos del otro, ejercicio de vocalización, después la canción. Y siento que de alguna manera todo se va uniendo por mirar a la persona y que entonces todo empieza a estar en esta idea más funcional y que ni hablar que una creencia puede interferir en cualquier tipo de trabajo que se pueda proponer con los mejores profesionales y lo que sea, las mejores intenciones incluso. Tal Y cual, es que puedes estar haciendo la mejor terapia y como te saltes esto, ver que el paciente tiene un techo. mm, Recuerdo un paciente que estaba estudiando interpretación y ya en la anamnesis me dijo, es que a mí en el colegio, en primaria, un profesor en una de las funciones típicas de Navidad, fin de curso, tal, le dijo, tú haz playback. claro. Ya tenía como casi 30 años, pero eso lo recordaba. Entonces, eso deja huella y deja una huella somática, emocional. Claro, sale en la voz, ¿por qué? Porque ¿a qué atacaron? A ese centro. Sí, No le dijeron, no, tú ponte atrás que tienes la espalda torcida. Pues no, le dijeron, no, tú haz playback porque cantas mal, ¿no? O sea, eso deja huella. El cuerpo expresa. ¿Tú has probado alguna vez hacer trabajo de breathwork? no, tengo muchos colegas que empezaron a traérmelo, bueno, justamente a raíz del podcast bueno, lo leí en tu currículum, entonces dije, ay, bueno, le voy a preguntar porque me interesa mucho. Tengo un libro para leer de unas personas acá en Argentina que desarrollaron un trabajo, pero no podría hablarte nada, diría cosas que no están bien. Pero ya que la mencionaste, quiero reforzar este ser humano tan maravilloso que es Nazaret Castellanos en relación a toda la divulgación que está haciendo con respecto a la respiración. También te quería preguntar sobre ella y los estudios que hiciste con ella y recomiendo a todo el mundo que trate de poner en YouTube Nazaret Castellanos y sentarse a escuchar. Solamente eso, ¿no? Como qué Sí, mujer valiosa, qué suerte que también estés en contacto con su trabajo. Me parece absolutamente coherente con tu trabajo que así sea.
Mira, Nazaret la descubrí hace ya pues unos cuantos años. Em, Cayó en mis manos el libro de Neurociencia del Cuerpo. Mm, Yo ya había estado leyendo sobre salud y sobre respiración y sobre alimentación y sobre neurociencia. O sea, es como... Y de repente llega a mis manos ese libro y dije, ¡ah! claro. Aquí está todo integrado. Porque además tiene una mirada súper filosófica, Mm, poética, mm, que lo amable. integra. Sí, y súper respetuosa con el proceso de cada uno también, ¿no? Entonces, después de eso, me apunté al curso anual que hace ella de neurociencia Sí. y fue el único curso que dije, no lo hago en directo, o sea, no me voy a conectar en directo porque necesito Tiempo. parar en cada frase que esta mujer tan maravillosa dice, porque es tanto valor y tan enriquecedor esa mirada tan global del cuerpo y además desde un conocimiento muy profundo de la medicina, o sea, de toda la historia de la medicina y que nos lleva directamente a los nuevos enfoques que está viendo que se salen de la medicina alopática más tradicional que conocemos aquí, ¿no? Y cómo dan un paso atrás y dicen, no, es que hay otras maneras de acceder al cuerpo Sí. y de cambiar. Yo ahora lo estoy viendo mucho en, en mis pacientes, por ejemplo, con edemas, Mm, integrar mindset, que hemos hablado, pero respiración, alimentación por ese sistema común de cosas que hemos dicho, hábitos de estilo de vida. No me refiero a calienta la voz, enfría la voz, no, estilo de vida. ¿Qué comes? ¿Cuándo comes? ¿Dónde duermes? ¿Cómo duermes? ¿Qué relaciones tienes? sí. Todo. O sea, y los edemas se resuelven muchísimo más rápido que solo con ejercicios y con terapia, Mm, porque el cuerpo está en disposición de recuperarse. Para mí fue un cambio brutal. El conocer a Nazaret, no la conozco en persona, ojalá algún día eh, la conozca, porque le daré las gracias infinitas por todo lo que aporta. Bueno, Laura, hablaría, pero acá es la mañana, toda la mañana, seguiría y seguiría. eh, Seguramente, bueno, ojalá si vos tenés ganas también volvamos a hablar en un futuro, porque intuyo que vas a seguir investigando bueno, contribuyendo al crecimiento de tu profesión, o sea, en la formación de logopedas, que eso es lo que me parece tan valioso, una formación desde mi humilde mirada completamente distinta, novedosa, amorosa sobre todo. Eh, y bueno, qué mejor que una mujer empoderando a más mujeres, a que crezcan, a que tengan comunidad y no que se queden eh, solas, como históricamente, por lo menos acá en Argentina, fue en un principio esta profesión paramédica, donde lo que los médicos digan está bien, solo eso. Eh, y bueno, ¿no? Que hay mucho más y que el trabajo en equipo es lo que vale, ¿no? Porque la persona que se va a atender también forma parte de ese equipo y eso es, creo que lo que vos transmitís desde el principio. Es la parte fundamental. Y hay que empoderarlos también en que Mm, pueden ser sus propios terapeutas, ¿no? No es echarles la culpa, es hacerles responsables y que se comprometan con su proceso terapéutico, porque son ellos los que tienen que hacerlo, nosotros estamos al lado. sí, sí, absolutamente. Gracias. Un honor, sinceramente. Gracias a ti y cuando quieras repetimos, así que cualquier persona que esté escuchando el podcast puede escribirme también y encantada de, pues eso, de compartir. Y así termina la charla que tuvimos con Laura.
En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla. Insisto con la propuesta de seguirla en Instagram para ver todo el contenido que comparte y conocer más acerca de su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Oscar.